El mensaje llegó cuando mi maleta ya estaba junto a la puerta. Mamá, no vengas al crucero. Marisol quiere que vayamos solo familia de verdad. Un mes antes, yo había terminado de pagar la casa donde Fabián y Marisol vivían. Una casa en Zapopan, en Puerta de Hierro, que seguía escriturada a mi nombre. Me quedé mirando el celular como si no entendiera, pero sí entendía. Eso era lo peor. Mi hijo acababa de decirme, por mensaje, que yo no era familia de verdad. Yo, Rosario Pineda, la mujer que lo crió sola desde que su padre murió, la que trabajó años para darle estudios, estabilidad y una vida tranquila, acababa de quedar fuera de un viaje que yo misma había ayudado a pagar. No lloré de inmediato. Me quedé fría. Tenía el vestido fresco puesto, el bloqueador en la bolsa, y esa ilusión tonta de quien cree que todavía puede tener un momento bonito con su hijo adulto. Después de años de quedarme en casa, de cancelar planes y de resolver problemas ajenos, ese crucero por la costa del Pacífico era lo primero que hacía por mí en mucho tiempo. Y Fabián me lo quitó con una frase: solo familia de verdad. Desde que se casó con Marisol, yo había ido quedando fuera poco a poco. Primero se cancelaron las comidas de los domingos, luego mis consejos les parecían entrometidos. Mi voz era demasiado fuerte, mis opiniones, anticuadas. Después dejaron de invitarme a reuniones importantes. Me enteré del cumpleaños de Romy por fotos en redes. También del baby shower, de aniversarios y de comidas donde aparecía toda la familia de Marisol sonriendo alrededor de una mesa. Yo veía las fotos desde mi casa. Aún así, seguía ayudando. Cuando no les alcanzó para remodelar la cocina, puse la diferencia. Cuando el coche de Fabián se descompuso, le presté el mío. Cuando se atrasaron con el crédito hipotecario, hice transferencias por el sistema de pagos electrónicos interbancarios sin preguntar cuándo me iban a devolver algo. Cuando nació Romina, a quien todos llamábamos Romy, compré cuna, carriola, ropa, pañales y pagué parte del hospital. La casa donde vivían no era un regalo caído del cielo. Era lo más grande que me había dejado una vida entera de trabajo y ahorro. Yo les había permitido vivir ahí mientras se acomodaban, pero nunca les firmé una donación. Nunca cedí la propiedad. Nunca hubo promesa de compraventa. Cada vez que yo intentaba hablar del tema, Fabián me decía: «Mamá, no empieces. Somos familia». Qué curioso. Para pedirme dinero, sí éramos familia. Para cuidar a Romy, también. Pero para subirse a un crucero, de pronto yo ya no contaba. Esa tarde fui a mi estudio. Abrí el cajón de documentos y saqué la carpeta azul. Ahí estaba todo escritura: pagos del crédito, carta de liquidación del banco, predial, mantenimiento, transferencias, todo a mi nombre o desde mi cuenta. Entonces entendí algo. Si no ponía un límite, iban a seguir usando mi cariño como permiso. No llamé a gritar. No escribí un mensaje largo. No supliqué una explicación. Al día siguiente llamé al licenciado Osvaldo Mejía, mi abogado desde hacía más de 10 años. «Licenciado, necesito verlo. Es sobre la casa donde vive Fabián». Me recibió esa mañana en su despacho en Guadalajara. Le conté todo el mensaje: el crucero, la casa, los pagos, los cargos que yo había cubierto durante años. Él revisó los documentos sin interrumpirme. «Doña Rosario, legalmente la casa es suya. Está escriturada a su nombre. Ellos han vivido ahí por tolerancia familiar, no como propietarios. ¿Puedo venderla? Sí, pero hay que hacerlo bien. Notaría, comprador serio, notificación formal y entrega de posesión programada. Y con las pertenencias, nada de improvisar. ¿Se hace inventario con ellos o se inicia el procedimiento correspondiente? ¿Pueden demandarme? Pueden intentar. Pero si no hay contrato, cesión, ni promesa firmada, su posición es muy débil». Salí del despacho sin sentir alivio. Era cansancio, pero por fin sabía qué hacer. Esa misma tarde contacté a una asesora inmobiliaria discreta. Le dije que quería vender rápido, pero limpio. «Una casa así se mueve si el precio es razonable», me dijo. «Sobre todo con comprador de contado». Mientras tanto, Fabián y Marisol se fueron al crucero. Las fotos empezaron a aparecer en redes: bebidas en cubierta, cenas elegantes, sonrisas frente al mar, Romy con sombrero blanco,
Marisol posando como si nada pudiera tocarla. Después, llegaron las notificaciones del banco. La tarjeta ligada a la reservación seguía siendo la mía. Spa, excursiones, paquetes de bebidas, compras dentro del barco, todo cargado a mi cuenta. Ahí se terminó cualquier duda que me quedaba. Para ellos, yo servía mientras pagara. Bloqueé la tarjeta. Después bloqueé sus números. Desde ese momento, toda comunicación sería por medio del licenciado Mejía. La venta avanzó rápido, pero no de forma mágica. El crucero duraba más de una semana. Mis documentos estaban completos porque el crédito acababa de liquidarse y la compradora no pidió crédito bancario. Era una pareja de Guadalajara que buscaba mudarse a Puerta de Hierro. Tenía el dinero listo y aceptó una entrega de posesión ordenada. Se revisó la escritura, se firmó ante notario y quedó asentado que los ocupantes serían notificados por el despacho antes de cualquier entrega. Cuando Fabián y Marisol regresaron del crucero, no encontraron una casa vacía ni un show en la calle. Encontraron un sobre del despacho sujeto a la puerta y otro aviso en la administración del fraccionamiento para que se comunicaran con Osvaldo. Este inmueble fue vendido legalmente ante notario. Su ocupación deberá terminar en el plazo acordado o determinado por la vía correspondiente. Sus pertenencias podrán retirarse bajo inventario y supervisión. Toda comunicación deberá hacerse por medio del licenciado Osvaldo Mejía. No era la escena de venganza que quizá ellos imaginaron después. Las cerraduras no se cambiaron esa noche. Nadie tiró sus cosas a la banqueta. Osvaldo coordinó los pasos: inventario, entrega de documentos, retiro voluntario y bodega pagada por un plazo inicial. Si se negaban, el siguiente paso sería judicial. Precisamente por eso me mantuve firme. No estaba actuando desde la rabia. Estaba haciendo por la vía legal lo que debía hacer años antes. Esa misma noche, cuando el tráfico de salida bajó, manejé varias horas hasta Puerto Vallarta. No quería estar en Zapopan cuando empezaran las llamadas. Renté un departamento pequeño frente al mar. No de lujo, apenas una recámara, una cocina sencilla y una terraza angosta. Pero al abrir la ventana y escuchar las olas, por primera vez en años, nadie estaba esperando que yo resolviera algo. Esa noche, antes de dormir, por primera vez no revisé quién necesitaba algo de mí. No hice transferencias, no contesté reclamos, no preparé explicaciones, solo lavé una taza, cerré la ventana y me acosté escuchando el mar. No me sentí feliz, me sentí rara, como si no supiera estar tranquila. Pero esa noche nadie me pidió nada. A la mañana siguiente encendí el teléfono solo para llamar a Osvaldo. Había decenas de llamadas perdidas, audios y mensajes de Fabián y Marisol. No abrí ninguno. «Buenos días, doña Rosario», dijo Osvaldo. «Como esperábamos, están muy alterados. ¿Qué dicen? Que usted no tenía derecho, que era su casa, que no tienen dónde vivir». Fabián insiste en que ellos pagaron algunas mensualidades. Era verdad. Algunas. No muchas, no constantes, pero algunas. Aún así, la mayor parte del crédito, el predial y el mantenimiento habían salido de mi cuenta. ¿Qué les respondió? Que la escritura está a su nombre, que la compraventa fue legal y que cualquier reclamo debe presentarse formalmente. También les ofrecí coordinar el retiro de sus pertenencias. Colgué sin sentir triunfo. Solo sentí que por fin algo estaba en su lugar. Al mediodía vi una historia de Marisol en Instagram. Hay suegras que disfrazan el control de ayuda. Cuidado con los regalos que traen cadenas. Marisol sabía acomodarse como víctima en cualquier historia. No respondí. Esa tarde llamó mi hermana Cecilia. «Rosario, ¿qué hiciste?» Fabián me llamó llorando. Una cosa es poner límites y otra dejarlo sin casa. La casa no era suya, Cecilia. Era mía. Pero es tu hijo. Sí. Y yo soy su madre. Eso no le daba derecho a tratarme como si solo sirviera para pagar. Le conté del mensaje, de la tarjeta, de los cargos en el crucero, de la casa liquidada apenas un mes antes. ¿No fue demasiado?, preguntó. Demasiado fue pagar durante años para que me dijeran que no soy familia. Demasiado fue enterarme por fotos de los cumpleaños de mi nieta. Lo que hice fue ejercer mi derecho sobre una propiedad mía. Cecilia guardó silencio. Ella siempre había creído que la familia debía perdonarlo todo,
Pero no era ella quien había pasado años tragándose rechazos pequeños hasta que dejaron de ser pequeños. Fabián pidió verme al día siguiente. Acepté con condiciones solo él, sin Marisol, en el despacho de Osvaldo. Llegué 10 minutos antes. Cuando Fabián entró, parecía no haber dormido. Tenía ojeras, barba descuidada y los hombros caídos. «Mamá», dijo al sentarse, «¿por qué nos hiciste esto?» No levanté la voz. No hice nada contra ustedes. Vendí una propiedad que legalmente era mía. Era nuestra casa. Vivían en una casa a mi nombre. La mayor parte de las mensualidades las pagué yo. El predial de los últimos años también. La escritura nunca fue de ustedes. Te íbamos a pagar. ¿Cuándo, Fabián? Cuando había dinero para crucero, spa y excursiones, pero no para devolverme nada. Cuando me mandaste un mensaje diciendo que yo no era familia de verdad, bajó la mirada. Eso fue un malentendido. Marisol estaba estresada con el viaje. No estamos aquí para excusas. Osvaldo les indicará cómo coordinar la entrega y el retiro de sus cosas. Si necesitan algo, lo hacen con él. ¿Y dónde vamos a vivir? Lo miré de frente. ¿En el mismo mundo donde yo me quedé con la maleta lista mientras ustedes se fueron al crucero? Son adultos. Renten algo. La reunión duró menos de 20 minutos. Salí cansada, pero firme. No había gritado ni llorado. Eso, para mí, ya era una victoria, aunque nadie más pudiera entenderlo. Al tercer día, Osvaldo me avisó que Fabián y Marisol habían aceptado retirar sus cosas bajo supervisión. No lo hicieron tranquilos. Marisol gritó en la entrada. Fabián firmó el inventario con la mano temblando y la administración del fraccionamiento tuvo que pedirles que no hicieran escándalo. Yo no estuve ahí. Me quedé en Vallarta, con el celular en silencio, porque sabía que si veía a Fabián cargando cajas, quizá iba a flaquear. Y flaquear era justo lo que ellos esperaban de mí. Durante los días siguientes me instalé en Puerto Vallarta. Yo sabía que Guadalupe Mena, la madre de Marisol, vivía ahí desde hacía años, pero no imaginé que eso terminaría importando tanto. Supe por Osvaldo que Fabián y Marisol se fueron temporalmente a su departamento. Marisol había perdido su empleo 2 meses antes y se lo había ocultado a todos. Esa fue la primera vez que entendí que detrás de su soberbia también había miedo, aunque eso no justificaba nada. Una mañana, en el mercado, me encontré con Regina, una amiga de años atrás que se había mudado a Vallarta. Me invitó a un café y terminé contándole una parte de lo ocurrido. No me dio un sermón, solo me miró y dijo: Rosario, una cosa es ayudar y otra dejar que te manejen. No necesité más. No solo les había dado dinero, les había dejado decidir cuándo yo importaba. Una tarde recibí un correo de Guadalupe. Rosario, sé que no somos cercanas, pero Romy pregunta mucho por usted. Extraña a su abuela. Más allá de los problemas entre adultos, una niña no debería perder ese cariño. Romy tenía 4 años. Corría a mis brazos cuando me veía, decía que mis galletas de chocolate eran las mejores y me dibujaba corazones con crayones. Le respondí con cuidado. Yo también la extraño. Si Fabián y Marisol aceptan, me encantaría verla. Usted puede traerla cuando le parezca prudente. Guadalupe contestó que hablaría con ellos. Al principio aceptaron solo con condiciones 2 horas. En mi departamento, Guadalupe presente todo el tiempo. Me dolió, pero acepté. 2 horas con Romy eran mejor que nada. El domingo abrí la puerta, y ahí estaba mi nieta, tomada de la mano de Guadalupe. ¡Abuela!, corrió hacia mí. La abracé sin poder hablar. Olía a champú infantil y a sol. En ese abrazo se me aflojó una parte del pecho que llevaba días apretada. Comimos galletas, leímos cuentos y miramos el mar desde la terraza. Guadalupe se quedó al fondo, sin estorbar. Cuando llegó la hora de irse, Romy me preguntó: ¿por qué no vienes a vivir con nosotros en casa de mi abuela Guadalupe? Sí cabes. Le acaricié el cabello. Ahora la abuela tiene su propio lugar, mi amor. Pero si tus papás lo permiten, nos vamos a ver más. No había forma de explicarle a una niña las heridas de los adultos. Una semana después, Osvaldo me llamó. Doña Rosario, el abogado de Fabián y Marisol, propone un acuerdo. Dejarán de pelear la venta si usted reembolsa las mensualidades que puedan comprobar.
¿Por qué cambiaron tan rápido? Porque Fabián entregó mensajes que contradicen la versión de Marisol. En ellos se habla de buscar una forma de quedarse con la casa, y ella misma reconoce que no había promesa de transferirles la escritura. Sentí náusea. No era solo ingratitud. Habían pensado quedarse con lo mío. ¿Qué recomienda? Podemos ganar, pero un pleito largo la va a desgastar. Reembolsar lo comprobable, sin reconocerles propiedad ni posesión, cerraría el asunto. Acepté. No quería deberles nada. No quería que dijeran que me quedé con algo suyo. Guadalupe me contó después, con vergüenza, que la situación económica era peor de lo que Fabián admitía. Marisol había perdido su empleo en una empresa de mercadotecnia y seguía fingiendo que trabajaba desde casa. El crucero, según ella, era para salvar el matrimonio, pero también era una fachada. Querían aparentar normalidad mientras buscaban convencerme de poner la casa como garantía para un préstamo. Cuando supieron que la casa se había vendido, no solo perdieron un techo, perdieron el plan que habían armado sin preguntarme. Esa misma semana firmamos el acuerdo. El documento también dejó por escrito que ellos no tenían derecho de propiedad sobre la casa. A cambio, yo reembolsé las mensualidades comprobadas, actualizadas de forma razonable. No fue poco dinero, pero dormí mejor después de firmar. Si alguna vez Marisol quería decir que yo les había robado algo, tendría que hacerlo contra documentos, no contra mis culpas. Luego le pedí a Osvaldo algo más. Quiero crear un fideicomiso educativo para Romy. Una parte de la venta. Que Fabián y Marisol no puedan tocarlo. Solo Romy, cuando cumpla 18, para universidad, inscripción, materiales y manutención básica. Se puede blindar, dijo Osvaldo. Eso quiero. No lo hice para quedar como buena. Lo hice porque Romy seguía siendo mi nieta. No había hecho nada. Y yo no iba a castigarla por lo que hicieron sus padres. Compré también un coche compacto, sencillo, solo para mí. Cuando el vendedor preguntó si era regalo para alguien, respondí, no, es para mí. Me escuché decirlo y casi me dio risa. Había tardado demasiado en aprender una frase tan simple. Las visitas de Romy se volvieron más frecuentes. Guadalupe la traía casi todos los domingos. A veces se quedaba a tomar café, a veces me la dejaba más tiempo sin decirle mucho a Marisol. Un mes después del acuerdo, Fabián me llamó directo. Sé que no debía llamarte, dijo, pero Osvaldo me contó del fideicomiso de Romy. Es para ella. Lo sé. Gracias. Hubo un silencio largo. Mamá. También quería pedirte perdón. Por el mensaje del crucero. Por dejar que Marisol te tratara así. Por aprovecharme de ti. No tengo cómo justificarlo. No esperaba una disculpa tan limpia. ¿Qué cambió? Marisol y yo nos separamos. No me sorprendió, pero me dolió. Lo siento. No lo sientas. Debió pasar antes. Lo de la casa nos obligó a ver lo que veníamos evitando. Yo culpaba al dinero, al trabajo, a Marisol, a ti. Lo que no quería aceptar era que yo también estaba decidiendo mal. ¿Y Romy? Marisol sigue con Guadalupe. Yo renté un departamento cerca de mi trabajo. Romy cree que es temporal. Van a tener que hablar con ella. Los niños sienten todo. Lo sé. Estamos definiendo rutinas antes de explicarle. Romy escuchó la explicación de la separación algunas semanas después. Fabián me contó que no le dijeron mentiras grandes. Le dijeron que papá y mamá vivirían en casas distintas, que ambos la querían y que ella no tenía que escoger. Romy lloró un rato y luego preguntó si todavía podía venir a hacer galletas conmigo. Esa fue su manera de pedir estabilidad. Todos entendimos el mensaje. Me pidió vernos. Acepté. Yo no estaba lista para perdonarlo todo. Tampoco quería fingir que no me dolía. Pero verlo responder por Romy, sin esconderse detrás de Marisol, me dio una razón para escuchar. Nos encontramos en una cafetería frente al mar. Fabián llegó más delgado, con los ojos cansados. Ya no parecía el hombre pulido que Marisol quería mostrar. Mamá, dijo después de unos minutos, no te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo una oportunidad para hacer las cosas distinto. Y para que Romy te tenga cerca sin que nadie lo use contra ti. Lo miré. Había querido escuchar eso durante años. Pero quererlo no borraba el miedo.
La confianza no se arregla con una disculpa. Lo sé. No te pido que me creas hoy. Déjame demostrarlo. Todavía no confiaba en él. Pero no cerré la conversación. Puse mi mano sobre la mesa. Él la tomó con cuidado, como si no supiera si todavía tenía derecho. 3 meses después, las cosas iban tomando otro ritmo. Fabián ya no pedía dinero. Venía a verme con Romy o solo. Aceptó vivir en un departamento chico y hacerse cargo de sus gastos. También empezó a poner límites con Marisol. Durante ese tiempo, Fabián empezó a actuar distinto en cosas pequeñas. Llegaba por Romy a la hora acordada. Me avisaba si iba tarde. No insinuaba préstamos ni me hablaba de sus deudas. Cuando le ofrecí comida para llevar, me dijo: «Gracias, mamá, pero eso lo resuelvo yo». No era una gran escena de arrepentimiento. Era mejor que eso. Era responsabilidad repetida en cosas simples. Romy cambió de kinder al llegar a Vallarta. Al principio le costó, pero pronto se adaptó. Tenía maestras pacientes, amigas nuevas y una rutina que la calmaba. Un domingo, mientras Fabián y yo preparábamos comida y Romy veía caricaturas, él me dijo: «Mamá, Marisol quiere tocar el fideicomiso de Romy». Dejé el cuchillo sobre la tabla. «¿Qué significa tocarlo?» «Quiere retirar una parte. Dice que como madre tiene derecho a decidir. Quiere meter a Romy en un colegio bilingüe privado, de esos que se pagan más por imagen que por necesidad. El fideicomiso es para cuando cumpla 18. Ni tú ni Marisol pueden usarlo antes». «Lo sé», se lo dije. «Para mí Romy está bien en su kinder. Esto es por imagen». Antes de demandar, Marisol intentó una salida más presentable. Su abogada propuso que yo pagara una colegiatura privada por fuera, sin tocar el fideicomiso. Decían que así todos evitábamos el pleito. Por una noche lo pensé. Antes habría dicho que sí para que nadie se enojara. Esa vez me obligué a comprobar si de verdad era por Romy. No quise decidir solo por coraje. Al día siguiente fui al kinder de Romy. Era sencillo, limpio, con un patio amplio y salones llenos de dibujos. La directora me habló de su adaptación, de sus amigas, de cómo había empezado a participar más. Alcancé a verla desde la puerta, sentada en círculo, levantando la mano con una seguridad que me tranquilizó. Salí de ahí sabiendo que Marisol no estaba pensando en Romy. Estaba pensando en cómo se veía Romy desde afuera. Llamé a Osvaldo esa misma tarde. «No voy a pagar esa colegiatura», le dije. «No porque no quiera a Romy, sino porque no voy a premiar una presión disfrazada de educación». «Es la decisión correcta», respondió. «Si cede ahora, cada desacuerdo futuro vendrá con una factura». Marisol tomó mi negativa como una declaración de guerra. 2 semanas después, Marisol presentó una demanda para modificar las condiciones del fideicomiso. Alegaba que, como madre, podía decidir sobre recursos destinados a la educación de su hija. Osvaldo fue claro: el fideicomiso tiene condiciones firmadas por ambos padres. Es difícil que un juez lo cambie solo porque ahora no le conviene. Fabián propuso mediación. Acepté por Romy, pero no sirvió. Marisol llegó impecable, con su abogada y esa cara de quien ya decidió que todos los demás son abusivos. «La educación de mi hija no puede esperar hasta los 18, dijo. «Soy su madre. Sé lo que le conviene». «El fideicomiso es para universidad», respondí. «Romy está bien en su kinder». «Típico de usted», soltó, siempre queriendo controlar. Fabián la interrumpió. «Marisol, no estamos aquí para atacar a mi mamá. Estamos aquí por Romy». No hubo acuerdo. Después de eso, Marisol empezó a complicar las visitas. Que Romy estaba cansada, que tenía tos, que había otro plan. Cuando por fin llegaba, la niña venía más callada. Una tarde, mientras armábamos un rompecabezas, Romy me preguntó: «Abuela, ¿tú y mi mamá están peleando por mi culpa?» Se me cerró la garganta. «No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Es que mi mamá dijo que tú no quieres que vaya a una buena escuela. Yo quiero que estés bien. Tu kinder es bueno, y hay dinero guardado para cuando seas grande. Pero esto no es culpa tuya». Esa noche llamé a Fabián. «Marisol está hablando del pleito frente a Romy». «Lo sé. Ya le pedí que no lo haga. Voy a pedirle al juez que ambos nos abstengamos de hablar del caso delante de ella». También llamé a Guadalupe.
Romy está creyendo que todo es por su culpa. Guadalupe suspiró. Lo sé. Marisol está cada vez más amarga. La separación le pegó en el orgullo, en el dinero y en la imagen. Pero no tiene derecho a usar a la niña. El juez no hizo un discurso. Revisó papeles. Hizo preguntas. Pidió informes del kinder. Eso me tranquilizó, porque en esa sala Marisol podía actuar, llorar o indignarse. Pero los documentos no tenían tono de voz. Ahí estaba su firma. Ahí estaban las condiciones. Ahí estaba la razón por la que el fideicomiso existía. En la audiencia provisional, el juez mantuvo intacto el fideicomiso mientras se revisaba el fondo del asunto y dejó claro que cualquier cambio de escuela debía decidirse entre ambos padres o con autorización judicial. Al salir del juzgado, Fabián me apretó la mano. Gracias por no ceder. No lo hice por ganarle a Marisol. Lo hice porque Romy no es una excusa para sacar dinero. Una tarde de lluvia, Guadalupe llegó a mi departamento sin avisar. Rosario, Marisol quiere irse. Le ofrecieron trabajo en otra ciudad, a varias horas de aquí, y quiere llevarse a Romy. Con la custodia compartida no puede hacerlo sin autorización. Lo sé. Pero mi hija, cuando se siente acorralada, no siempre piensa. Fabián solicitó medidas cautelares. El juzgado prohibió sacar a Romy de la ciudad sin consentimiento escrito de ambos padres o autorización judicial. El kinder quedó avisado de entregar a la niña solo a personas autorizadas. Durante unas semanas, la medida funcionó. Pero Marisol se volvió más difícil. Discutía uniformes, horarios, actividades, todo. Fabián, en cambio, se mantenía firme. Ya no se doblaba ante sus reclamos. Tiempo atrás, Fabián me había contado que Marisol seguía escribiéndose con Ricardo Molina, un exnovio de la universidad que vivía en Tijuana. Una vez mencionó que él conocía gente para cruzar a Estados Unidos, pero en ese momento lo dijo como una frase al aire. No pensé que fuera a importar. Una mañana, mientras preparaba café, Guadalupe me llamó con la voz rota. Rosario, Marisol desapareció con Romy. Sentí que el piso se movía. ¿Qué pasó? Debía llevarla al kinder, pero nunca llegó. Su teléfono está apagado. Fabián va a la fiscalía. Tomé las llaves y manejé a la Fiscalía Regional en Puerto Vallarta. Fabián estaba dando su declaración, pálido, con las manos apretadas. Vamos a solicitar la activación de la alerta Amber, explicó una agente. También vamos a notificar a aeropuertos, centrales de autobuses y autoridades de otros estados. Queda registrada la medida judicial. Nos pidieron pensar en posibles destinos. En mi departamento, Fabián empezó a hacer memoria. Ricardo Molina, dijo de pronto. El exnovio de Tijuana. Marisol siguió hablándole. Si alguien la ayudó a salir, pudo haber sido él. En ese momento llegó un mensaje de Guadalupe. Encontré algo en el cuarto de Marisol. Vengan. Fuimos de inmediato. Guadalupe nos entregó un sobre. Dentro había impresiones de vuelos a Tijuana, con escala en Guadalajara, a nombre de Marisol y Romy. También una carta. Fabián la leyó con la voz temblando. Mamá, cuando leas esto ya estaremos lejos. No voy a dejar que mi hija crezca controlada por Rosario y Fabián. Me la llevo donde podamos empezar de nuevo sin interferencias. No nos busquen. Fabián apretó el papel. ¿Controlada? ¿Así lo va a contar? Llamó a la fiscalía y dio los datos del vuelo y de Ricardo. Las horas siguientes fueron apresurables. Celulares sobre la mesa, volumen alto, nadie comió. La escala en Guadalajara confirmó que todavía estaban dentro del país. Y más tarde un registro de hospedaje cerca de Tijuana coincidió con el nombre de Marisol. Cerca de la medianoche sonó el teléfono de Fabián. Contestó. Se quedó blanco. ¿Romy está bien? Cuando colgó, empezó a llorar. La encontraron. Están en un motel cerca de Tijuana. Romy está bien. Las autoridades de Baja California dieron aviso a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Guadalupe se cubrió la cara. Yo abracé a Fabián. No había nada que celebrar todavía, pero mi nieta estaba viva y localizada. Fabián viajó al norte con apoyo del juzgado familiar. Marisol fue interrogada y quedó sujeta a condiciones. De manera provisional,
El juez dejó a Fabián como cuidador principal y limitó a Marisol a convivencias supervisadas mientras avanzaba el proceso. 3 días después, volví a ver a Romy. Corrió hacia mí y escondió la cara en mi cuello. Abuela, mi mamá dijo que íbamos a vivir en otro país. Pero yo no quería irme sin despedirme de ti y de mi papá. La abracé con cuidado. Ya estás aquí, mi amor. ¿Estás segura? Eso es lo importante. No le dije que su madre se había equivocado de una forma grave. No le dije que yo estaba furiosa. No le dije más. A una niña no se le entrega la rabia de los adultos. Después de que encontraron a Romy, Fabián no intentó convertirla en trofeo. Eso también importó. Pidió ayuda profesional. Aceptó las indicaciones del juzgado y permitió que Guadalupe siguiera cerca aunque fuera madre de Marisol. Romy no tiene que perder a otra abuela por los errores de su mamá, me dijo una tarde. Ese día vi con más claridad que mi hijo estaba cambiando. No solo hablando bonito. Los meses siguientes no fueron fáciles. Marisol no cambió de un día para otro. Cumplía las visitas supervisadas, a veces con Guadalupe presente, a veces en un centro familiar. Había días tensos, días fríos, días en que Romy salía cansada, pero al menos ya no estaba en medio de una guerra sin reglas. Fabián rentó un departamento más amplio cerca del mío. Yo recogía a Romy del kinder 3 tardes por semana y la cuidaba hasta que él salía del trabajo. Los sábados desayunábamos en mi terraza. A veces hacíamos hot cakes, a veces fruta con yogur, a veces solo pan dulce y café para nosotros, leche para ella. Una tarde, viendo a Romy jugar en la arena, Fabián me preguntó: «Mamá, ¿te arrepientes de haber vendido la casa?» Pensé un momento. No. Él no pareció sorprenderse. Dolió, dije. A todos. Pero si no lo hacía, seguiríamos igual. Tú atrapado en un matrimonio roto, yo pagando para que me ignoraran, Romy creciendo entre adultos que confundían amor con control. Fabián miró a su hija. Fue un golpe duro. Sí. Cuando uno tarda años en poner un límite, los demás lo sienten como un ataque. Romy corrió hacia nosotros, llena de arena. Vengan a ver mi castillo. Hice un lugar para papá, otro para la abuela, y otro para mi mamá cuando pueda venir. La seguimos hasta la orilla. Había hecho un castillo torcido, con conchas, ramitas y un patio en el centro. Aquí caben todos, explicó, pero sin gritar. Fabián bajó la mirada. Yo sentí que se me llenaban los ojos. No todo quedó arreglado. Algunas cosas no se arreglan del todo. Marisol seguía en terapia y Fabián seguía aprendiendo a ser padre sin esconderse detrás de nadie. Yo también seguía aprendiendo a no correr cada vez que alguien decía familia como si fuera una orden. Pero ese día, frente al mar, con Romy señalando su castillo y Fabián a mi lado, entendí que la casa de Zapopan no era mi hogar. Era una propiedad. Valiosa, sí, pero solo paredes. Mi casa, por primera vez, era un lugar donde podía cerrar la puerta sin comprar silencio ni pedir permiso. Estaba en la tranquilidad de no dejar que me usaran, en la posibilidad de amar a mi hijo sin volver a pagar por su silencio, en abrazar a mi nieta sin permitir que la convirtieran en moneda de cambio. Romy tomó mi mano y la de Fabián. «Hoy sí estamos juntos», dijo. No dije nada, solo apreté su mano. Ese día entendí que podía quererlos sin volver a perderme por ellos.